Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios porque Dios ha proporcionado estos medios para a través de ello compartirles algo de la palabra, que la palabra es la que nos sostiene, nos da vida y pone en nosotros el querer como el hacer. Hermanos, acordémonos de Romanos 8:28 que dice: todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada uno de ustedes ha sido llamado y hemos escuchado y respondido a ese llamado. Por eso en esta mañana yo les pido que con toda atención, van a ser unos breves momentos, pero con toda atención, escuchemos lo que la palabra dice y lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Bendigo a cada una de las familias del mesón. Bendigo a cada familia, cada papá, cada mamá, cada hijo. Que la bendición de Cristo corra a través de este aparato, de este medio, y aquella familia que escuche esta palabra, que la bendición corra hasta él a través de la palabra de Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 3, y voy a leer el versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Voy a volverlo a leer. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios bendiga su palabra en cada corazón. El Señor me llevaba a este versículo que pareciera un versículo de evangelismo. Pareciera un versículo de evangelismo que dice: convertíos y arrepentíos. Es como si fuera un mensaje evangelístico, pero realmente no se lo estaba diciendo Juan y Pedro a gente que no conocía de la palabra. Se lo estaba diciendo a gente que se había enojado porque Dios había hecho una misericordia grande con un hombre que había permanecido cojo, pero afuera de una iglesia. Con la necesidad, pero fuera de una iglesia. Con la necesidad de Dios, con la necesidad física, pero no había quien lo metiera a la iglesia. Llegó Pedro y Juan, y Dios a través de ellos extendió su misericordia y vieron la gloria de Dios a través de este milagro. Pero la gente religiosa, gente que ya conocía de la palabra, gente que ya había escudriñado las escrituras, se enojaron y le reclamaron a Juan, le reclamaron a Pedro. Y Pedro les empieza a hablar, les da su primer discurso de Pedro. Y en lo que les dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hoy quiero hacer énfasis en esa palabra de arrepentíos. Arrepentíos en el original griego es metatoneo, que traducido es volvernos. Si nosotros vamos en un camino, el arrepentirnos es hacer un alto total, dar la vuelta a 180 grados y caminar en dirección contraria. Eso es arrepentirnos, pero es una acción que nosotros como seres humanos tenemos que hacer. Cada uno de nosotros. Hay cosas que le dejamos a Dios y pensamos: Señor, tú haz que me arrepienta. No, es que tú tienes que reflexionar en tu vida, tienes que reflexionar, y esta acción nos corresponde a nosotros como seres humanos: hacer un alto en nuestra vida y arrepentirnos de la vida que hemos llevado. Dar la vida 180 grados y caminar. Hay una lectura en Lucas capítulo 19, si gustan acompañarme. Lucas 19.
versículo 8 y 9, aquí nos habla de un hombre que se llamó Zaqueo, un hombre que no conocía a Jesús, pero Jesús, al entrar en su casa, al él darle la entrada a su casa, algo pasó en Zaqueo, algo sucedió en Zaqueo. La venda de los ojos de Zaqueo se le cayeron y pudo mirar quién era Jesús. Él comprendió que Jesús significaba las buenas nuevas de salvación, la transformación, el cambio de su vida. Dice que cuando entró Jesús a su casa, le sucedió algo en su vida, pasó algo sorprendente en su vida y él tuvo una reacción. Esa reacción es la que nosotros necesitamos hacer, cada uno necesitamos hacer. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, aquí está el arrepentimiento. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo en cuadruplicado. Esta es la acción de arrepentimiento. Voy en un camino, creo en lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha hecho en mi vida, y doy una vuelta de 180 grados. Es arrepentirnos, pero es una acción que te corresponde a ti y a mí hacer. Dios pone los medios y Dios usa al Espíritu Santo para redarguirnos, para estarnos exhortando. Esto no está bien, esto no es correcto, esto no está bien. Pero necesitamos hacerle caso al Espíritu Santo para dar la vuelta de 180 grados y decirle, Señor, me he equivocado en el camino que he tomado. Me arrepiento de lo que he hecho. Dice su palabra que el que confiesa y se arrepiente, este alcanza misericordia. Por eso este mensaje es de hoy. Parece que se lo dio a aquellos hombres de hace casi 2000 años, pero es el mensaje más vivo y más eficaz que puede existir en nuestros días. Arrepentíos, arrepentíos. Usted puede decir, bueno, pero ya yo tengo 40, 50 años en el Evangelio. ¿De qué me voy a arrepentir si hace 30 años hice mi oración de fe y confesión? Hoy te digo que ese arrepentimiento tiene que ser día a día, momento a momento, porque momento a momento, hasta con el pensamiento, ofendemos a nuestro Señor. Y tenemos que decirle, Señor, me arrepiento de mis acciones, me arrepiento de lo que he hecho. Es un mensaje de hoy, es el mensaje de hoy. Arrepentíos. Y este mensaje pareciera que es para gente nueva, pero es para gente que conoce del Evangelio, gente cristianos, gente que conoce de Dios, que un día conoció a Dios, pero ahora las presiones de la vida, los compromisos de esta vida nos han hecho voltearnos a otro lado y mirar y desatender lo principal, que es la búsqueda de Dios, la necesidad de Dios, sentir la necesidad de Dios, buscar el rostro de Dios. Iglesia, necesitamos buscar el rostro de Dios, necesitamos doblar nuestras rodillas, necesitamos gemir delante de Dios. No importa que te sepas la Biblia completa, no importa que sepas textos de salvación, textos de sanidad, textos y más textos. Si tu vida se ha alejado de Dios, necesitamos un arrepentimiento. La segunda palabra que Pedro les dice, arrepentíos y conviértanse. Dice Pedro, arrepentíos y conviértanse. ¿Qué es convertíos, hermanos? Convertíos, únicamente se los voy a recordar. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero se los voy a recordar. Arrepentíos es convertir, transformar una cosa en otra. Transformar una cosa en otra.
Nosotros tenemos que tener la voluntad de arrepentirnos, pero tenemos que tener la voluntad de que vamos a ser transformados. Yo quiero ser transformado, ya no quiero ser el mismo de antes, ya no quiero seguir haciendo lo mismo. Me he arrepentido, pero ahora tengo que dejarme transformar para vivir una vida diferente, una vida como Dios quiere, una vida que dice en santidad. Santidad no quiere decir perfecto, quiere decir apartado. Mi práctica ya no es el pecado, mi práctica es buscar el rostro de Dios. El Señor Jesús, Pedro les dice, transformaos, porque es necesario que tú seas transformado, que yo sea transformado. Hay mucha gente convencida. En nuestros días hay mucha gente convencida. Está convencida de estar en una bonita iglesia. Está convencida de estar en una bonita congregación. Está convencida de estar en un bonito evangelio. Está convencida de estar en una bonita cobertura. Pero eso no salva, hermano. Eso no salva. Quiero decirte hoy que eso no te va a salvar. Estar convencido de que estoy en la mejor religión, estoy en la mejor parte de mi vida, en una religión bonita. No, eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que te dejes transformar por la palabra de Cristo. Las iglesias, los evangelios a la medida de cada uno no nos van a transformar. Lo que nos va a transformar es la palabra de Dios cuando la hagamos viva en nuestra vida. Y para eso solamente hay 3 pasos. Número 1, debemos de tener nosotros la voluntad de querer ser transformados. Si tú no tienes la voluntad, si tú estás a gusto con tu vida, no vas a dejar que el Espíritu Santo, que la palabra transforme tu vida. Vas a seguir luchando porque yo quiero el pecado, yo anhelo el pecado, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No vas a dejar no vas a tener la voluntad para ser transformado. Tú tienes que tener la voluntad de decirle al Señor, Señor, heme aquí. Señor, transforma mi vida. Yo quiero ser transformado. Ese es el primer paso. Para ser transformado, tú tienes que tener la voluntad. Si tú estás a gusto con tu evangelio que llevas, si tú estás a gusto con tu sistema de evangelio que llevas, si estás a gusto con tu sistema de vida que llevas, la palabra no va a hacer nada, solamente te la vas a aprender de memoria. Necesitas tener la voluntad para decirle a Dios, Señor, transforma. Señor, así como un martillo transforma un metal y lo forja, así transforma mi vida. Tenemos que tener la voluntad para ser transformado. Número 2, tienes que dejar que la palabra transforme tu vida. Tienes que creer que la palabra no es una historia, que no es algo pasado, sino la palabra es viva y está tan vigente como cuando se escribió. Por eso tú tienes que saber que la palabra y creer que la palabra viene a transformar tu vida, tu corazón, viene a transformar tu alma, viene a transformar tu manera de pensar, viene a transformar cómo ves tú la vida. Hoy, por las circunstancias que está pasando el mundo, hay muchos cristianos que están angustiados, no hallan la puerta, porque su sistema de vida está sujeto a este mundo. Pero tú y yo que conocemos las sagradas escrituras, tenemos que creerlas y sentarnos en ellas y poder creerlas y vivirlas. Hermano, es el momento que tenemos que vivir la palabra de Dios. No nos las tenemos que aprender. No me malentiendas. Yo no estoy en contra de aquellos hermanos que se aprenden la palabra. No, eso es excelente. Y si tienen ese don, qué bueno. Pero es mejor vivir un versículo día a día. El versículo que Dios te dé, vívelo. Vívelo con tus semejantes, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. Ahorita es el momento de reflexionar. Y si Dios nos metió en este proceso, es para bien, es para bendición de su pueblo,
Es para aflicción de la gente, sí, es para aflicción de la gente, pero es para bendición de su iglesia. Número 3, tenemos que dejar que el Espíritu Santo te guíe. El Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo te transforma usando la palabra que tú escuchas. Estas son los tres pasos que debemos de tener para ser transformados. 1, tienes que tener la voluntad para ya no vivir como vivías. 2, tienes que creer a la palabra y vivir la palabra. Número 3, dejar que el Espíritu Santo transforme tu vida a través de la palabra. Si tú dejas que el Espíritu Santo transforme tu vida, que el Espíritu Santo te guía, que cuando el Espíritu Santo te haga sentir que estás haciendo mal, que no es lo correcto, le hagamos caso y volvamos nuestros pasos a Dios. Hoy por hoy, hermanos, necesitamos hacer obras dignas de arrepentimiento. El versículo de Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos que tener una búsqueda de Dios. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos. En Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice: recuerda, y esto no se lo está diciendo a alguien que no lo conoce, le está diciendo a una iglesia, se lo está diciendo a la iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran? Hoy te pregunto, ¿cuáles eran tus primeras obras después que el Señor te alcanzó, que el Señor te tocó? ¿Cuáles eran tus primeras obras? Anhelábamos estar en los cultos, anhelábamos cantar las alabanzas, anhelábamos adorar a Dios, anhelábamos estar orando, anhelábamos estar de rodillas. Hoy por hoy nos hemos conformado con un evangelio light, un evangelio que llego a la iglesia, recibo y me regreso a mi casa. Dios quiere sacarnos de ese momento. Quiere que reconozcamos y que volvamos a las sendas antiguas. Hacer las primeras obras. Como cuando el Señor te tocó por primera vez y te alcanzó y nos hizo llorar y llorábamos oíamos una alabanza y llorábamos, o leíamos un texto y llorábamos. Hoy leemos toda la Biblia y ni cosquillas nos hace, porque nuestro corazón está lejos de Dios. Este es el mensaje, hermanos. Arrepentíos y convertíos. Si tu anhelo ya no es estar en la iglesia, si tu anhelo ya no es orar, si tu anhelo ya no es buscarlo de mañana, si tu anhelo ya no es leer su palabra, hoy el Espíritu Santo te dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Deja que el Espíritu Santo te redarguya, deja que el Espíritu Santo nos redarguya y nos haga sentir de dónde hemos caído. En cuanto nos hemos alejado de Dios, se han alejado las ganas y el deseo de estar con Dios. Yo quisiera mirar a cada uno de los ahorita cristianos que hoy por hoy se cerraron las iglesias y ellos están felices en sus hogares.
disfrutando. Dios no ha hecho este momento para eso. Dios ha hecho este momento para reflexionar en Él, para buscar su rostro, para hacer un alto en nuestra vida y decirle: Señor, verdaderamente te necesito. Pero eso solamente se tiene que hacer si tenemos la voluntad de transformación, si dejamos que la palabra haga en nuestra vida algo, y si dejamos que el Espíritu Santo nos haga sentir que estamos mal. Dejemos, y dice el Espíritu Santo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No quiero leer lo que sigue del versículo, porque estamos en el momento de decirle: Señor, me arrepiento y hoy quiero empezar a hacer las primeras obras, como cuando tú me alcanzaste. Hoy es el momento de arrepentirnos y decirle al Señor: Señor, me arrepiento de haber llevado este evangelio sencillo, este evangelio fácil. Tú vienes pronto por tu iglesia. Tú estás a unos instantes de venir por tu iglesia y yo estoy alejado de ti. Dios nos está dando una oportunidad de volvernos a nuestras primeras obras. Si tú haces las primeras obras, Dios va a bendecir nuestra vida, va a bendecir tu vida, va a bendecir la vida de tu familia. Dios va a ser contigo. Cuando nosotros obedecemos, automáticamente nos metemos al Salmo 23. Porque cuando nos metemos al Salmo 23, en el primer versículo está el grande secreto del Salmo 23. Todos, muchos cristianos queremos recibir el beneficio del Salmo 23, donde es una protección, es una ayuda, es una cobertura, es todo el Salmo 23. Pero si no dejamos que el versículo 1 se cumpla en nuestra vida, todo lo demás está vacío. Como dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. Me voy a dejar pastorear por Él. Me voy a dejar que use su cayado conmigo. Voy a dejar que use su vara conmigo. Hermano, pero nos volvemos tan sensibles que con alguien que nos regañe, con alguien que nos llame la atención, ya nos estamos yendo de la iglesia, ya nos estamos cambiando de iglesia. ¿Por qué no me gustó? ¿Por qué no lo otro? No dejas que Jehová te pastoree. Pero eso sí, agarramos el resto del capítulo y lo hacemos nuestro. ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve? Es el momento de empezar a dejarnos pastorear verdaderamente por Cristo, para que se cumpla el resto del Salmo 23. Para que se cumpla, nosotros tenemos que dejar pastorearnos, dejarnos pastorear por Cristo. Dice: porque Jehová es mi pastor. Allí está el secreto de todo el Salmo 23. Si no nos dejamos pastorear, si no somos nobles a la palabra, si no somos nobles al Espíritu Santo, si no tenemos la voluntad de ser transformados, de ser pastoreados, de ser guiados, de que Dios use su vara con nosotros, entonces no somos ovejas de su prado. O pregunto, ¿si seremos ovejas de su prado? Entonces, ¿por qué luego agarramos el resto del Salmo como nuestro si no nos dejamos pastorear? Yo pregunto, ¿es normal eso? Yo veo allí una normalidad, porque si no nos dejamos pastorear, ¿cómo es posible que lo demás lo hagamos nuestro? En lugares delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, me confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia, por amor a su nombre. Y todo el Salmo está precioso. Pero si no cumples el Salmo, el versículo 1, todo el Salmo es hueco, todo el Salmo no sirve. Hoy
Hoy te doy esta palabra. Si te sirve de algo, tómala. Es el momento de regresar a las sendas antiguas, a las primeras obras, a las primeras obras. Este es el mensaje de hoy. Iglesia, regresa a las primeras obras. Así como anhelabas estar en su presencia, así como anhelabas ser bautizado por el Espíritu Santo, así como anhelabas leer su palabra, escuchar su palabra, así como anhelabas estar de rodillas. Hoy es el momento de volver a esos pasos. Hoy te exhorto, hoy me exhorto a mí mismo, me he exhortado a mí mismo. Y volvamos, hoy te lo digo juntos, volvamos a las sendas antiguas, a anhelar la presencia de Dios, a hablar lenguas, a ser lleno del Espíritu Santo. Este es el mensaje de hoy. Iglesia, yo te ruego que ahí donde estás, inclines tu rostro. Y la presencia de Dios es omnipresente. Ahí donde estás está la presencia de Dios. Y que el Señor toque tu corazón. Yo oro para que el Señor toque tu vida. Señor, Espíritu de Dios, toca la vida de mis hermanos. Toca la vida de aquel que está escuchando este video. Señor, que la bendición tuya, que tu Espíritu Santo trate con tu pueblo, mi Dios. Con la iglesia que tú has comprado y lavado con la sangre preciosa de Cristo. Iglesia, que la gracia de Cristo sea contigo, que el amor de Dios sea contigo, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre de ti. Y que esta palabra no se quede en un video, sino que esta palabra caiga en aquel corazón necesitado, en aquel corazón que anhela de Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amada iglesia.